Efectivamente, vamos a hacer un ciclo que se llama Raíces Bíblicas y este ciclo tendrá como mínimo 3 charlas. Ya veremos si llegamos a la cuarta, pero bueno, las 3 primeras son el Arca de la Alianza, la siguiente será sobre el Tabernáculo y el Templo de Jerusalén y la última, de momento, es el Yom Kippur, que es una de las fiestas más importantes de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces, pues vale, vamos a meternos en materia, que si no luego parece que le falta tiempo a todo el mundo o tenemos que irnos. Entonces, lo primero es que yo creo que hay que hacer una serie de aclaraciones. Porque, claro, cuando hablamos de la Biblia y en el Antiguo Testamento, pues se suscitan muchas dudas y hay gente que es muy crítica. Y esto ha pasado también dentro de la crítica bíblica, ¿no? Es decir, se pasó del siglo XVIII en adelante a discutir todo lo que el Antiguo Testamento decía y se ha establecido casi como un criterio que todo lo que dice el Antiguo Testamento pues casi es un mito, ¿no? Bueno, pues entonces hay que aclarar algunos puntos. Primero, que efectivamente vamos a seguir el relato de la Biblia, ¿eh? Es decir, que yo no voy a entrar sobre si la Biblia dice exactamente lo que ocurrió o no, pero vamos a seguir el relato de la Biblia porque, como vamos a ver, las conclusiones son sorprendentes y vamos a encontrarnos que hay datos que parecía que iban a estar en contra de la Biblia y según se va descubriendo y se van haciendo aportaciones por parte de la arqueología, la historia, etcétera, pues hay sorprendentes coincidencias, ¿no? Entonces, en este ciclo de charlas, como digo, vamos a seguir el relato de la Biblia. De hecho, yo voy a citar el Éxodo sobre todo, en algún caso algún otro libro del Antiguo Testamento, pero cuando sea el Éxodo yo diré simplemente, dice el texto de la Biblia y así no tenemos que citar Éxodo 13, no sé qué, no sé cuántos, que eso siempre es un rollo y como lo tienen en la pantalla, pues lo pueden ver la referencia, ¿no? Segundo, hay que decir que precisamente por esto, cuando hablamos de la Biblia, pues como la crítica bíblica a partir del siglo XVIII y XIX, finales del XVIII y XIX, pues empieza a plantearse el racionalismo como un método de estudio, claro. Esto plantea un problema, porque claro, si desde el punto de vista racional tú consideras que cualquier cosa que es un milagro o un hecho portentoso tiene que ser mítico, pues entonces te has acabado con el texto de la Biblia, porque claro, si tú estás estudiando un relato en el que se supone que Dios interviene en el mundo y tú crees que eso es imposible, pues evidentemente todo lo que diga la Biblia va a ser una cosa sin sentido, una cosa mítica, no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que eso es un prejuicio. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, pero como usted es católico tiene usted un prejuicio católico. Digo, bueno, y los agnósticos no tienen prejuicios, más porque una persona que crea que Dios existe puede pensar que eso es una intervención de Dios o no, pero una persona que crea que Dios no existe no puede pensar que sea una intervención de Dios. O sea, el prejuicio está en el que entiende imposible que haya una intervención de lo divino en la vida humana, ¿no? Entonces, o sea, si nos ponemos a hablar de prejuicios, todos podemos tener prejuicios. Otra cosa es que uno se haga trampas en el solitario y uno diga, bueno, pues yo establezco unas bases y mis bases son eso, ¿no? Es decir, yo voy a seguir lo que dice la Biblia y vamos a ver si eso es posible. Y si no es posible, pues simplemente referiremos lo que muchísima gente cree en la historia, ¿no? Evidentemente, los judíos siguen pensando que el Antiguo Testamento es al pie de la letra y, bueno, pues ya veremos, ¿no? Entonces, como digo, desde que la crítica empezó a aplicar el racionalismo, pues se han cargado la credibilidad del libro de la Biblia. Pero el tema está en que cuando había poco conocimiento arqueológico, pues se empezó a decir que todo aquello que no se podía probar no existía. Nosotros los juristas, porque claro, yo me dedico al derecho, tenemos claro lo que dice el Tribunal Supremo, que es que la ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia. Y a mí, claro, me hace mucha gracia cuando me dicen, ¿y qué hace un señor de derecho estudiando estas cosas? Hombre, es que nosotros somos los que determinamos en los tribunales lo que está probado y lo que no. Y parece que a veces los arqueólogos no tengan las ideas claras a ese respecto. O sea, durante un montón de tiempo se decía que el rey David no existía porque no había encontrado ninguna referencia escrita. Hombre, estaba la Biblia. No, pero bueno, eso no es suficiente porque como la Biblia está bajo sospecha, pues hay que ver, si no encontramos una referencia externa, no nos vale. Bueno, pues se ha encontrado. Es decir, en el momento en que se empieza a excavar y se empiezan a encontrar cosas, pues habrá que plantearse si no hay que empezar a derrumbar un poco los prejuicios que teníamos, ¿no? Entonces, ya digo,
Este movimiento que realmente en el ámbito bíblico fue una revolución en el siglo, sobre todo a principios del siglo XX, con la llegada del nazismo y lo que pasó en las universidades alemanas, donde no se podía decir que Dios se había hecho judío, porque claro, imagínense ustedes, ¿no? Y uno de los que dijo eso era un tal Bullmann, que era catedrático era teólogo, y entonces Hitler no lo quitó de su cátedra, porque claro, le venía muy bien al régimen decir que Dios no podía haberse encarnado en un judío. Claro, lógicamente, ¿no? Bueno, pues este Bullmann ahora mismo es considerado como un gran santón de la crítica bíblica, pero habrá que relativizarlo porque hay un contexto que normalmente no se explica, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no es un dogma que la Biblia sea falsa o que no recoja más que mitos, ¿no? Y, bueno, yo algo de esto lo abordé en una conferencia que, ya que se ha citado, se puede encontrar precisamente entre algunas conferencias antiguas de este mismo canal del Ateneo Mercantil en YouTube, que se llamaba Hipótesis sobre Jesús, y donde ahí abordo sobre todo el problema que se da sobre el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene, desde el punto de vista racional, menos fiabilidad, dijéramos, que el Nuevo, porque el Nuevo está escrito, pues, 2 días después, vamos, 30 años después no es nada, ¿no? Pero, sin embargo, pues en el Antiguo Testamento tenemos referencias tan antiguas que no sabemos exactamente la fiabilidad de las mismas. Pero lo que está claro es que no es un dogma de fe, como algunos pensaban, que todo era un mito, ¿no? Entonces, pues ya digo, si alguien quiere ver un poquito lo que pasó con el Nuevo Testamento, pues en la charla Hipótesis sobre Jesús pueden también al principio abordo algo parecido a esto. Yo no voy a decir nada más al respecto de esto. Sí que quiero decir que los descubrimientos arqueológicos, ya lo he dicho parcialmente, realizados en los últimos tiempos proporcionan una base fáctica, es decir, que tenemos una serie de hechos que parecen apuntar que no es tan descabellado lo que dice el Antiguo Testamento. Y incluso, pues yo voy a dedicar una parte de mi charla a hablar de esto, ¿no? Hablando de casos concretos que son absolutamente sorprendentes y que no se están difundiendo en absoluto. Y por último, pues en definitiva, lo que quiero decir es que vamos a hacer una lectura del Éxodo intentando no tener prejuicios. Es decir, vamos a aceptar lo que dice el Éxodo y simplemente pues lo pondremos un poquito en imágenes en la medida que podamos y veremos algunos aspectos que considero interesantes destacar para enterarnos o intentar entender qué fue el Arca de la Alianza, que es un verdadero misterio. Entonces, el esquema de esta charla pues tiene 5 puntos. El primero es el más largo, que es el pacto de Yahvé con los israelitas, y que tiene 2 aspectos que vamos a tratar un poquito en profundidad, que son la ruta del Éxodo, porque hay que revisar lo que se ha dicho tradicionalmente, pero es que parece que existen pruebas de una alternativa, y ya digo, yo creo que la inmensa mayoría de la gente no ha oído hablar de esto nunca. Y luego, pues, una referencia a la Alianza del Sinaí. Luego, el segundo punto es cómo se realiza el Arca de la Alianza, que se hace de una forma insólita en el desierto, qué contenía, que es una referencia muy breve, qué es, por qué nos desconcierta el Arca de la Alianza, y luego pues veremos que es un arma de guerra y de paz, las 2 cosas. Y haremos un pequeño epílogo planteándonos ¿y qué pasó con el Arca de la Alianza? Porque es un grandísimo misterio, es una de las cosas que no se ha resuelto, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Entonces, efectivamente, el primer punto es el pacto de Yahvé con los israelitas. Y como he dicho, pues esto tiene un contexto muy concreto, que es durante el Éxodo. Es decir, según la Biblia, el encargado de realizar el Arca de la Alianza, o mejor dicho, el encargo de hacer el Arca de la Alianza, lo recibe. Ahora se enciende, se apaga, en fin, no sé. Mira, esto no nos había pasado todavía. ¿Y por qué se ha ido este? Bueno, pues esperemos que esto no pase mucho. Pues, como digo, el encargo de realizar la Arca de la Alianza lo hace el mismo Yahvé en el monte Sinaí a Moisés, ¿no? El monte Sinaí, también llamado monte Horeb, que ahora veremos dónde está. Y en el momento más inoportuno, porque es durante el tiempo en que los israelitas, llamados así los que seguían la religión del Antiguo Testamento, que no son los israelíes, que son los del Estado de Israel, los israelitas pues están yendo hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces doy por supuesto, porque es el punto de arranque, que recordamos lo que dice el Éxodo sobre las 12 plagas de Egipto, ¿no? En un momento determinado, Dios le dice a Yahvé que ha escuchado, lo veremos después en una diapositiva, que ha escuchado el lamento de su pueblo y que ha decidido
pues que sacarlos de la esclavitud. Y para convencer al faraón, que no estaba muy convencido de que habría que soltar a la mano de obra tan baratita que era tener de esclavos a los israelitas, pues efectivamente ocurren las 12 plagas, que tienen un significado histórico y metahistórico también. Pues lo cierto es que a partir de ahí pues el faraón se convence y les deja salir. Y entonces se produce el inicio del éxodo. Ya digo, esto es digamos, el punto de partida, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo quería abordar es que el pueblo se pone en marcha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ruta del éxodo? ¿Existen pruebas de que esa ruta existió? Pues vamos a verlo. El éxodo es un hecho que los historiadores colocan sobre el año 1442 a.C. Es decir, estamos hablando del siglo XV, mediados del siglo XV antes de Cristo. Es decir, que hace 3.500 años, más o menos. Bueno, entonces sabemos que, porque de acuerdo con lo que dice la Biblia, los israelitas vivían en la zona del delta del Nilo, y dirigidos por Moisés abandonan masivamente Egipto para dirigirse hacia la tierra prometida. Dice concretamente el Éxodo: Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Esto he querido sacarlo porque luego haremos una referencia a la columna de fuego, que es muy interesante. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza esto? Pues se pone en marcha el día 15 de Nisán. Es decir, el 15 de Nisán es cuando hoy día se celebra la fiesta de Pascua. La celebran los judíos. Ellos llaman a la Pascua la llaman también la fiesta de los ácimos, porque durante el tiempo que se realiza esta festividad, pues no puede existir ni en absoluto nada de levadura en las casas. De hecho, hacen limpieza absoluta por si acaso hay una brizna de levadura en algún sitio y lo limpian absolutamente todo, ¿no? Dice, esto viene de que el Éxodo afirma: este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Es decir, esto es una prescripción de Dios hasta actualmente, ¿no? Y en principio, pues los cristianos que nos consideramos continuadores del Antiguo Testamento, en cierta medida, pues ya que Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, pues tendríamos que hacer también algo parecido, aunque ahí la autoridad la tiene la Iglesia y evidentemente puede decir lo que quiera al respecto. Bueno, entonces el tema está en que el mes de Nisán es también llamado el mes de Abib, que es primavera. Por eso Tel Aviv, Tel es monte, sería la montaña o la colina de la primavera, eso es Tel Aviv. Y bueno, pues Pascua significa paso, porque se habla en dos sentidos, como paso de la esclavitud a la libertad y también el paso del ángel exterminador, que es el detonante para que se les deje a los judíos salir del pueblo egipcio. Bueno, entonces el inicio, pues como digo, parten de un sitio que se llama Ramesés, que es el mismo nombre que Ramsés, y llegan hasta Sucot y desde ahí se dirigen a la península del Sinaí. Y en torno a la península del Sinaí, lo que hoy día llamamos península del Sinaí, porque esto es una de las cosas que vamos a aclarar, porque la Biblia deja claro que la península del Sinaí no es la península del Sinaí, pues entonces ocurren una serie de cosas que son realmente prodigiosas, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente, diga, esto no puede ser verdad porque es demasiado prodigio. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yahvé había facultado a Moisés para hacer prodigios, según dice el Éxodo. Dice, el Señor dijo a Moisés: mira, te hago ser un Dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta, y multiplicaré mis signos y prodigios contra la tierra de Egipto. Ahí, ya digo, los racionalistas entienden que, por ejemplo, las 12 plagas de Egipto tienen una base histórica. Lo milagroso sería que concurrieran todas en el momento en que tocaban, ¿no? Que eso también es una forma de milagro, o sea que en definitiva tampoco quitamos de una cosa a la otra. Es decir, hablar de que sea un prodigio porque ocurra algo extraordinario, pues no significa que no pueda ser un prodigio porque ocurra cuando toca, es decir, cuando conviene que pase. Y aunque pueda tener una explicación pues de carácter geográfico, geológico o biológico, lo que sea, ¿no?
Bueno, entonces es verdad que Moisés, dice en el Antiguo Testamento, realizó algunos signos que facilitaron la huida, pero hay un hecho que es completamente imposible de explicar desde un punto de vista natural, que es el paso del Mar Rojo, ¿no? Y esto es importante, o sea, es decir, es verdad que el cristianismo, por ejemplo, es una religión histórica y se basa en una serie de acontecimientos que o son históricos o no hay religión. Es decir, la religión católica o la cristiana en general parte de una serie de ideas que tienen que ser históricas porque si no, no hay religión. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el budismo, que es una filosofía en realidad, y da igual si Buda existió o no, la filosofía es la misma. En el cristianismo esto no ocurre, es decir, hay una serie de bases que son ineludibles, o sea, que Jesús es un personaje histórico que vivió en el siglo I, que murió y que resucitó. Si no es eso, no hay religión, ¿no? O sea, un tío que dice, no, yo creo que Jesús no resucitó, pues simplemente no acepta el credo y no es cristiano. Pues será jesusista, como dice un gran amigo mío, será jesusista, pero no será cristiano. O sea, es decir, considera que Jesús es un personaje que le interesa desde el punto de vista de su filosofía, pero eso no es ser cristiano. Bueno, pues esto evidentemente en el Nuevo Testamento pasa menos porque, ya digo, tiene una mayor fiabilidad histórica, pero en el Antiguo Testamento hay cosas que son fundamentales. O sea, sin el paso del Mar Rojo no existiría el judaísmo, ni el Antiguo Testamento, porque es un hecho fundamental en toda la historia de la religión de Israel, antes del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pues eso habría que plantearse, ¿esto es un mito o es algo histórico? Y hasta ahora, pues muchos estudiosos decían que era un mito sin dudarlo, ¿no? Bueno, porque ya digo, es que humanamente es imposible cruzar el Mar Rojo, sobre todo porque es un mar que tiene en torno a lo que es la llamada península del Sinaí actual, tiene unas profundidades enormes. O sea, de hecho, vamos a ver que hay zonas donde hay 4.000 metros de profundidad, o sea, 4 kilómetros de profundidad tiene el Mar Rojo, no es una cosa baladí. Y a ver cómo pasas tú por debajo de 4 kilómetros de agua. Eso sería imposible, ¿no? Humanamente no es posible. O sea, el cruce del Mar Rojo o es un hecho que tiene que tener una base, porque si no es que todo es una falacia, pero la verdad es que tiene que ser algo prodigioso, porque si no, no se explica. Bueno, entonces dice el Éxodo, cuando los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, el Señor volcó sobre ellos las aguas del mar. En cambio, los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Nada menos, ¿no? Pues vamos a ver. Como digo, es fundamental determinar su carácter histórico, porque si no, si esto es mítico, pues también sería mítico el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí y, desde luego, las tablas de la ley, o sea, nada menos que los 10 mandamientos se consideran entregados por Dios en el monte Sinaí y evidentemente, pues durante una teofanía espectacular, según lo que cuenta el Antiguo Testamento. Bueno, pues esto, ¿qué tiene de base, no? Pues vamos a verlo, intentarlo, ¿no? Y además, pues ahí hay un montón de instrucciones muy concretas que un personaje llamado Yahvé, Dios, le dice a Moisés que tiene que seguir, digo, rigurosamente para hacer el Arca de la Alianza, para hacer el tabernáculo que luego se convertirá en el templo y para determinar una liturgia para la eternidad. Pero ya digo, no quiero desviarme mucho de esto porque lo que quería decir es que tradicionalmente se consideraba que es esta la ruta del Éxodo. Es decir, como he dicho, empezaron Ramasés, luego fueron a Sucot y a partir de ahí se meten en la península del Sinaí. ¿Pero hacia dónde? Porque el Éxodo nos dice, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, que iría directamente al actual Israel, que era más corto, sino que les hizo dar un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo. ¿Pero por dónde? Es decir, tradicionalmente se decía que estaban bordeando prácticamente la orilla del Mar Rojo y en el punto más bajo es donde estaría, o casi en el punto más bajo, el desierto del Sinaí y el monte Sinaí. Eso es lo que se decía tradicionalmente. Y después habrían cruzado, pues, donde acaba el Golfo de Aqaba, prácticamente por encima de Aqaba, y esto es lo que se ve en la pantalla, ¿no? Lo que ocurre es que, ¿cómo sabemos que el Sinaí es el Sinaí? Pues no lo sabemos, porque la determinación se produjo muy tardíamente, concretamente en la época del emperador bizantino Justiniano. Justiniano I, precisamente, es el que manda que se construya, o
en ese tiempo se construye el monasterio de Santa Catalina, que está en la falda de un monte que se ha considerado como el monte Sinaí. Los habitantes de la zona, hoy día la península del Sinaí pertenece a Egipto, le llaman a ese monte el Jebel Musa, que quiere decir el monte de Moisés. Y de hecho, pues en una colinita hay una pequeña ermita donde se supone que está enterrado Aarón, etc. Es decir, pero esas determinaciones son, repito, muy posteriores, o sea, son prácticamente 2000 años posteriores a los hechos. Es decir, si el éxodo ocurrió en el siglo XV a.C., hasta el siglo VI después de Cristo no se determina qué es el monte Sinaí, por tanto podría ser este o cualquier otro. Y bueno, pues aquí tenemos una fotografía en lo que se llama actualmente el monte Sinaí. Lo que ocurre es que la Biblia nos dice que el lugar era también llamado monte Horeb. Y en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, antes nos dice dónde estaba el Horeb, y no estaba en lo que hoy día llamamos la península del Sinaí. Entonces, el Jebel Musa, el monte de Moisés, tiene 2.244 metros y actualmente está, como he dicho varias veces, en la llamada península del Sinaí. Pero se identifica con el monte Horeb, concretamente en la época de Justiniano. Y aquí tenemos la fecha de Justiniano, del 527 al 565 después de Cristo, o sea, 2000 años después de los hechos. Lo que sí tenemos claro, el Éxodo nos dice, a los 3 meses de la salida del país de Egipto, ese mismo día, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente a la montaña. El desierto del Sinaí estuviera donde estuviera. ¿Y dónde estaba? Bueno, pues es que resulta que si nos fijamos en lo que dice el propio Éxodo, el monte Horeb se describe en tierras de Madián y por tanto no en la península de Sinaí, sino al otro lado del Mar Rojo, al otro lado en el sentido de en lo que hoy día es Arabia Saudita y no en la península de Sinaí. Esto es una cosa que, claro, es que leyendo el Antiguo Testamento es que no puede ser la península del Sinaí, porque el monte Sinaí no podría estar ahí. Y entonces eso es lo que voy a intentar explicar, ¿no? Claro, pues resulta que Madián, lo vemos ahí marcado en rojo, está al otro lado del Mar Rojo, pero al otro lado fuera de la península del Sinaí. Es decir, el Mar Rojo tiene dos golfos y evidentemente pues se ha pensado muchas veces que cruzarían por el norte del Mar Rojo de uno de los dos golfos por un sitio que prácticamente sería muy fácil cruzar. Claro. Y bueno, pues habrían llegado pues a la península del Sinaí directamente. Lo que ocurre es que esto es una cosa que si sabemos que todo ocurrió, el monte Horeb estaba en Madián, pues eso no es en la primera entrada del Mar Rojo, sino después de la segunda. Y tendrían que haber cruzado por otro sitio. Entonces, la tierra de Madián, pues era un sitio interesante. ¿Por qué? Pues porque hay por lo menos 2 razones por las que Moisés los habría llevado allí. Primero, porque desde Egipto hasta la península de Sinaí era muy fácil llegar. Y si estaban huyendo, porque es lo que pasó, el faraón después cambia de idea, entonces decide perseguir al pueblo israelita, ¿no? Entonces, pues si no ponían tierra por medio y no cruzaban alguna dificultad geográfica suficiente, pues podían caer perfectamente en manos del ejército del faraón, ¿no? Esto es lo que nos dice el Éxodo. Entonces, bueno, no estarían a salvo en la península de Sinaí. Entonces, para llegar a Madián tendrían que estar en el otro lado, tendrían que entrar en lo que ya digo que hoy día es Arabia Saudita. ¿Y eso por qué? Bueno, pues hay que tener en cuenta que es que ahí es donde vivía Moisés. Porque claro, no nos acordamos, sobre todo ahora que ya no se da historia sagrada, la gente ya no se acuerda. Yo la di en su momento, pero hace más de 60 años. Por tanto, la verdad es que ya no me acordaba de todas estas cosas. Me lo he tenido que estudiar, que es lo que hay que hacer cuando uno quiere dar una charla con fundamento, ¿no? Entonces, por supuesto, está claro que si lees lo que dice el Éxodo, lo que te dice es que Moisés había vivido en Madián. Por tanto, ese era un desierto que él conocía. ¿Esto cuándo fue? Bueno, sabemos que Moisés defiende a uno de los, según el Éxodo, defiende a uno de los
israelitas del abuso de uno de los guardias, y entonces lo mata. Y entonces, a partir de ese momento, él cae en desgracia, y entonces tiene que huir de Egipto. Y entonces él se va al desierto, a la parte del Horeb, bueno, debajo del Horeb, porque el Horeb estaba a una cierta distancia, pero en definitiva en tierras de Madián. Es decir, que cuando Moisés había huido del faraón por haber matado a un egipcio, se refugió en la tierra de Madián. Y en Madián ejerció de pastor para Jetró, que es el que se convertirá en su suegro, porque él se casa con una de las mozas pastoras que aparecen por allí cuando él estaba en un pozo, ¿no? Bueno, esta es una historia que es larga, no nos interesa entrar en ella. Pero dice el Éxodo, Faraón buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia del Faraón y se fue a vivir al país de Madián. ¿Ves? Está clarísimo que él estaba en lo que hoy día es Arabia Saudita. Por tanto, esa zona se la conocía muy bien. Moisés cuidaba de las ovejas de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián, más claro agua. Una vez llevó las ovejas muy lejos en ese desierto, y llegó al Horeb, el que se llama el Cerro de Dios. Por tanto, clarísimamente que el Cerro de Dios, es decir, lo que se llama el Horeb, pues estaba clarísimamente en tierras de Madián. No hay ninguna duda sobre lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, él está viviendo ahí un montón de años, y muchos años después es cuando en ese mismo sitio, en el Horeb, se manifiesta Dios a Moisés en la zarza ardiente. Esto es lo que quizás recordemos algunos, ¿no? Claro, cuando vas a Egipto, como hemos hecho nosotros en el Centro Español de Tecnología, hacemos viajes a sitios fantásticos. Pero hicimos un viaje a Egipto y fuimos a ver Santa Catalina del Monte Sinaí, y entonces ahí te enseñan la zarza. Pero claro, evidentemente esa ni es la zarza, ni es el sitio, ni nada de nada. Pero bueno, eso se viene diciendo desde hace siglos y pues es un sitio tradicional, pero no el sitio histórico en absoluto. Así que, pero es en el Horeb, en el monte Horeb, donde Dios se manifiesta a Moisés. Vamos a leer lo que pone. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Entonces hay un episodio más largo, pero dice, el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he bajado a librarlo de los egipcios, de sacarlo de esta tierra. Y más adelante dice, Yahvé dijo a Moisés, en el país de Madián, estando en el país de Madián, por tanto, repito, en Arabia Saudita, regresa a Egipto, pues ya murieron los que querían tu muerte. Y también yo estoy contigo, y esta es la señal que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, darás culto a Dios en esta montaña, repito, en Madián, en el Horeb, por tanto, no en la península del Sinaí. Entonces, dicho esto, pues dijéramos, hay una tendencia que todavía no es mayoritaria, pero que irá creciendo según se vayan descubriendo cosas. El verdadero Sinaí estaría, por tanto, en Arabia Saudita, y esta sería la trayectoria real del Éxodo, la que está ahí marcada de amarillo. Pero claro, eso nos lleva a una situación sorprendente, y es que el cruce del Mar Rojo tendría que estar, bueno, y el monte Sinaí no estaría donde se ve actualmente cuando te llevan a los turistas, en esta parte, en el monte Sinaí actual, sino en el monte Jabal al-Lauz, debe pronunciarse, Lauz. Jebel al-Lauz. Entonces, esto pues es una verdadera revolución, porque, bueno, entonces el monte Sinaí no está en el monte Sinaí, entonces ¿en qué quedamos? ¿Y esto tiene alguna base? Ah, pero es que resulta que sí que tiene base. Vamos a verlo, y yo creo que se van a quedar ustedes tan boquiabiertos como me quedé yo cuando me enteré por primera vez, porque no me lo podía ni imaginar, ¿no? Es decir, el cruce del Mar Rojo tendría que ser por aquí. Es decir, para llegar concretamente desde una playa, que es la playa de Nuweiba, donde en el viaje del CES estuvimos allí, aunque nos dijeron tienen que hacer una foto y salir corriendo porque hemos comprado, o sea, bueno, le hemos pagado una cantidad, no sé cómo se llama esto, hemos, bueno, eso, sobornado al ejército para que nos deje llegar aquí, porque dijimos, queremos ir a la playa de Nuweiba, y me dijeron, pues ahí no hay nada. Digo, pues eso precisamente es lo que queremos ver, que no hay nada. Y efectivamente fuimos allí y, pues, ¿qué es la playa de Nuweiba? Pues el único sitio donde se puede cumplir lo que dice el Antiguo Testamento, porque dice que efectivamente el pueblo, antes de cruzar el Mar Rojo, se congrega en un sitio. Puede ser exagerado, claro, lógicamente, pero dice que había como 2 millones de personas. En ningún sitio en torno al Mar Rojo puede haber un sitio para recoger a tanta gente, salvo en la playa de Nuweiba.
En el Golfo de Aqaba, pues hay un sitio, esa playa, que tiene suficiente extensión y además es una playa a la que solamente se puede acceder, y recuerdo que efectivamente vimos llegar a unos personajes que estaban viviendo por allí, llegaron a la playa, solamente se puede acceder por un desfiladero. Y esto es interesante para lo que voy a decir, ¿no? Desde luego, en cualquier caso, desde la playa de Nuweiba a Madián, es decir, a Arabia Saudita, pues no se puede cruzar andando, en absoluto. O sea, la imposibilidad sigue existiendo. Pero, como vamos a ver, es un poquito menos imposible desde allí que en el resto. En esta playa, como digo, solo se puede llegar siguiendo un desfiladero. Y la playa es enorme. Hoy día, esto es una fotografía actual, tenemos algo gravísimo, que es que se está construyendo un complejo turístico, o sea que se lo van a cargar, evidentemente, porque claro, ni los judíos saben que ese es el sitio donde cruzaron, ni tampoco lo saben los egipcios, y por supuesto los de Arabia Saudita no quieren ni oír ni hablar, porque claro, en Arabia Saudita tengan ustedes en cuenta que está prohibido bajo pena de muerte celebrar una misa, porque se considera que eso es territorio del Corán, territorio sagrado y que no se puede profanar de ninguna de las maneras. Arabia Saudita, curiosamente, está promocionando y pagando mezquitas en toda Europa y prácticamente en todo el mundo, pero no permite la reciprocidad, que en el derecho internacional es lo mínimo que se puede exigir. Es decir, tú colocas mezquitas y tú me dejas a mí colocar iglesias. Ah, no, para nada. Esto es territorio sagrado. Bueno, pues, en fin, será sagrado para ti, pero bueno. Lo cierto es que eso es un poquito, pero lo consentimos y es lo que pasa. Y me parece muy bien si eso es lo que uno piensa. Ahora bien, esto, ¿se acuerdan de la columna de fuego y la columna de humo? Pues esto podría explicar lo que dice el Antiguo Testamento, porque dice el Éxodo que la columna de nube de día y de fuego de noche que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse. Eso solamente podría ocurrir si vinieran por un desfiladero, porque tú pones un fuego en la puerta de un desfiladero y no pueden pasar. Qué curioso, porque de momento tenemos un requisito que se da. Es decir, es una zona muy amplia, pero de la que solo se puede llegar por un sitio muy estrecho, como hemos visto en la fotografía. Entonces, qué curioso, porque esto es un punto a favor de que este sea el sitio. Pero resulta que hay más puntos a favor, porque en el año 1985 un arqueólogo aficionado, un tal Ron Wyatt, llegó a esa zona y fotografió los restos de los pilares que Salomón había hecho erigir para conmemorar el paso del Mar Rojo, en un lado y en el otro. Yo he visto las fotografías, ahora los han derribado, pero cuentan lo que cuentan los que hicieron las fotografías y los que saben leer, porque yo hebreo antiguo no sé leer, que allí en hebreo antiguo, en estos pilares, había varios nombres que se podían interpretar: Faraón, Moisés, etcétera, ¿no? Es decir, había una serie de cosas que hacían pensar que había un pilar a un lado y otro pilar al otro. El pilar que está, aquí he duplicado la foto porque no existe la foto del pilar en la zona de Arabia Saudita, porque la han derribado y han puesto una bandera. Pero en el otro lado, en el lado de la playa de Nuweiba, lo que existe es, efectivamente, todavía está la base de esa columna. Y parece ser que está derribada. Nosotros no la pudimos ver porque como teníamos prisa, pues nos tuvimos que ir corriendo. Pero eso, bueno, pues yo no tengo por qué dudar de fotografías hechas hace unos años. Porque este señor Ron Wyatt sería un arqueólogo aficionado. Y eso hace que mucha gente lo descalifique. Pero la foto es una foto. Es decir, a mí me da igual que un testigo sea panadero o sea catedrático de dibujo o de lo que sea. O sea, si yo tengo un testimonio, pues ahí tengo un testimonio que tendré que tener en cuenta, ¿no? Y entonces resulta que esto es un verdadero enigma, porque, claro, ya digo, estamos pensando que todo esto es un mito, pero de repente te encuentras que hay marcado en un sitio que pudieron cruzar por ahí, insólitamente. Segundo, la distancia que hay entre una parte, entre la playa de Nuweiba y el lado contrario, es decir, el lado de Arabia Saudita son 16 kilómetros, que es mucho, pero no imposible de cruzar andando. Ahora, lo que es imposible es meterse debajo del agua, eso está claro como el agua. Pero efectivamente ves al otro lado,
Nos hicimos una foto con el fondo en Arabia Saudita y se veía. Es decir, es una distancia, pero como no hay ningún accidente geográfico en medio, pues se puede ver el otro lado. Pero lo más sorprendente es que resulta que a 800 metros de profundidad, que no son 20, son 800 metros de profundidad, existe el único sitio por el que teóricamente se podría cruzar, porque existe un puente subacuático formado por el fondo del Golfo de Aqaba. Y claro, en los dos lados hay 4.000 metros de profundidad y además el suelo sube y baja, pero no es un sitio llano. Pero ahí sí, a 800 metros de profundidad, desde la playa de Nogueiba hay como una especie de ladera por la que se podría bajar y se puede cruzar al otro lado, pero claro, si quitas el agua. Seguimos teniendo un problema irresoluble, que es que el agua, a ver qué hacemos. Pero que ahí se podría pasar, bueno, pues llegó Ron Wyatt y hizo una expedición, se metieron con submarinos y además se han vuelto a hacer fotografías en el año 2014. ¿Y qué hay en el fondo? Pues para nuestra sorpresa hay restos de carros como los que aparecen en el Museo Egipcio de El Cairo, con ruedas que son de oro o doradas, ruedas de 4 y de 6 ejes. Vaya, qué cosa más sorprendente. Las fotos de 2014 han encontrado más cosas, un tórax humano, ruedas diversas, incluso hay una rueda con un eje que está de lado y entonces pues se han producido una serie de formación de corales, que es imposible que el coral haga una cosa tan rara. O sea, está envolviendo algo que tiene una forma, es la última fotografía, que tiene una forma insólita, ¿no? ¿Cómo? Me está usted diciendo que a 800 metros de profundidad, pero en el Mar Rojo, en una zona donde si no hubiera agua se pudiera cruzar, hay restos de carros y de personas y de armaduras y de un montón de cosas. Bueno, pues esto es un mito que de repente empieza a tener una cierta base, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Yo no digo que sea o que no sea, pero que es lo último que yo me imaginaría encontrar, es donde parece que cruzaron y donde está marcado que haya restos humanos, pues a mí eso me deja bocabadat, es decir, boquiabierto, ¿no? Bueno, pero ellos siguen. Vamos a suponer que efectivamente habrían cruzado por aquí, no sabemos cómo. Desde luego se tenía que haber retirado el agua. Y claro, o sea, y efectivamente, ¿qué dice el Éxodo? Pues que se formaron como dos barreras a los dos lados y ellos pudieron cruzar a pie llano. Y luego cuando se mete el ejército del faraón, el agua se vuelve a unir y entonces se quedan fritos los caballos, los caballeros y todo. Bueno, pues vamos a ver que ellos siguen hasta el monte Sinaí, que según esta teoría estarían al otro lado, ¿no? en lo que es Arabia Saudita, en Madián, en el monte que hoy día se llama Jebel el Lauts. Y efectivamente, pues en este sitio, vamos a suponer que esto era el monte Sinaí bíblico, y efectivamente pues llegaron al monte también llamado Horeb, y el pueblo pues pone una serie de tiendas y hace el campamento frente al monte. Dice el Éxodo, el mismo día en que empezaba el tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaban al desierto de Sinaí, donde acamparon. Vale, esto está aquí lo que acabo de decir. Y a continuación sigues leyendo el Éxodo y de repente hay otra rebelión. También hay que tener en cuenta que si Moisés había sido criado con el faraón, no era muy conocido por los israelitas, o sea que no tenían por qué fiarse de Moisés. De repente aparece un señor que les dice, os voy a llevar a la tierra prometida, y no sé por qué tienen que fiarse de él. Pero eso demuestra que están continuamente rebelándose. Bueno, este señor nos ha sacado, pero bueno, dice que Dios le manda las plagas, tal, parece que son prueba, pero... Bueno, y entonces la primera cosa que ocurre es que están en un desierto, y en un desierto lo que no hay es agua, ¿no? Y entonces sigue diciendo el Éxodo, el pueblo se querelló contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Porque encima llevaban ganados y todo. Y entonces, para nuestra sorpresa, existe allí una piedra que está partida y a sus pies ocurre algo sorprendente que les voy a enseñar, ¿no? Respondió el Señor a Moisés, empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha.
Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Esa sería la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Bueno, pues lo más sorprendente, yo he visto, hay algún reportaje en YouTube que se puede conseguir, ya digo, casi de Strangis, porque esta es una zona en Arabia Saudita que está totalmente restringida. La zona donde se supone que estaría el auténtico monte Sinaí está vallada y protegida por el ejército. O sea, que te juegas que te organicen una gorda, ¿no? Y encima si dices que vas a investigar sobre el Antiguo Testamento, no te digo lo que te puede pasar. Entonces, curiosamente, en torno a esa roca partida hay restos de que ha habido mucha agua. Es decir, hasta el punto de que incluso se encuentran piedras que están redondeadas precisamente por el agua, ¿no? Es decir, y hay signos que son claros de que ahí ha habido como una especie de torrente. ¿Cuándo? Claro, hay que tener en cuenta que esta zona han pasado 3.500 años, pero esta zona es que no la ha ocupado nadie en todo este tiempo. Es una zona desértica que está tal cual, o tendría que estar. Bueno, pues tenemos otra cosa que sorprendentemente coincide con lo que dice el relato del Éxodo. Bueno, entonces el pueblo acampa y entonces pues se supone que de repente tienen agua. Y hay entonces una serie de cosas que hay que simplificar, pero está claro que Moisés, vamos a leer directamente lo que dice el Éxodo, el Señor dijo a Moisés, sube hacia mí a la montaña, quédate allí y te daré las tablas de piedra con la instrucción y los mandatos que he escrito para que los enseñes. La verdad es que es sorprendente absolutamente que lo que se está relatando es una relación de Moisés con Dios, vamos, de tú a tú. Y eso que estoy simplificando mucho, porque las cosas son todavía más sorprendentes. Pero lo cierto es que Moisés sube al monte Horeb, llamado también el cerro o el monte de Dios, donde recibe las tablas de la ley. Y baja al hablarle al pueblo que está en la base del monte y les dice, tenemos un pacto, por eso el arca de la alianza es el arca del pacto, la alianza como pacto. Hay en algunos sitios en Hispanoamérica, sobre todo le llaman, en vez de arca de la alianza, le llaman el arca del pacto, que también podría ser, porque es lo mismo. Y entonces, bueno, pues el pueblo decide asumir los 10 mandamientos y entonces se convierte así en el pueblo de Dios. Y entonces empiezan a pasar cosas sorprendentes. O sea, en el Sinaí sigue diciendo el Éxodo, al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno. En el campamento todo el pueblo se puso a temblar. El monte Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno y toda la montaña temblaba. ¿Qué dicen los racionalistas? Pues eso es que fue una erupción volcánica. ¿Qué dicen los más fantasiosos? Que lo que pasó es que descendió un ovni. O sea, esto fíjense qué curioso, es que cómo funciona nuestra mentalidad. O sea, Dios no puede ser, tiene que ser un ovni o cualquier otra cosa, menos Dios, cualquier cosa. Que efectivamente es posible que uno piense eso, me parece muy bien, yo no voy a obligar a nadie a que piense que se crea al pie de la letra lo que dice el Antiguo Testamento, pero también tiene narices que cuando cambiamos el registro ya nos vale todo, ¿no? No está demostrado que haya ovnis, por mucho que diga Trump lo que quiera, en fin, estas cosas. Pero, bueno, pues no deja de ser llamativo, o sea, ahí pasó algo seguro. Y entonces la pregunta es, ¿y en el nuevo monte Sinaí que estamos descubriendo hay referencias? Pues fíjense ustedes qué curioso, toda la cima de la montaña está como si estuviera quemada. Pero no se ha hecho un estudio, porque claro, no se puede estudiar esa zona, que habría que hacerlo, porque además estamos hablando de que podemos demostrar o no que el Antiguo Testamento dice cosas absolutamente realistas, que eso es lo impensable, ¿no? Bueno, pues efectivamente toda esta zona de la montaña está negra y eso es debido a la presencia de rocas de color oscuro, particularmente basalto. Ese basalto podría ser una erupción volcánica, pero tampoco hay referencias a que haya un cráter en la cima. Si bien los procesos geológicos exactos que formaron estas rocas oscuras no se han investigado. Lo que está claro es que aquí tenemos rocas basálticas que ¿por qué están ahí? Desde luego, en el tradicional monte Sinaí, el que van los turistas, pues resulta que ese no tiene en absoluto restos de que esté nada quemado. Y en este nuevo, en el Jebel al-Lauz, parece que la zona cumple ese requisito, o sea, ahí pasó algo. Bueno, y entonces
después de un montón de tiempo, pues claro, Moisés está en el monte Sinaí como 40 días, sube con los ancianos, o sea, todo esto es mucho más complejo, pero bueno, si quiere alguien, yo espero que alguien se coja esta noche el Éxodo y se lo lea y va a flipar en colores, pero bueno. Entonces, bueno, pues el becerro de oro, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que nos dice el texto, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón y le dijo, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. O sea, este tío no sube, no baja y después de todo el follón que ha habido ahí arriba, pues lo han comido o se ha quemado o no se sabe qué. Y entonces por fin baja Moisés con las tablas de la ley. Y entonces, para su sorpresa, pues se encuentra que el pueblo se ha cansado de esperarle y han hecho un becerro de oro. Y entonces Moisés dice, bueno, pues o sea, este pacto no vale nada, porque a la primera de cambio la gente ha traicionado el pacto, o sea, su fidelidad me la paso yo por el arco del triunfo. Y entonces coge y rompe las tablas de la ley. Y efectivamente, pues hacen un becerro de oro. Pero fíjense qué sorprendente, un becerro de oro, hasta que Napoleón llega a Egipto, nadie sabía lo que era. Esto es que hay que meterlo en su contexto. Fíjense ustedes, en el Antiguo Testamento se habla de faraón, como si fuera un nombre propio, faraón, no el faraón, pero se dice faraón. Hasta el siglo XIX, es decir, hasta que Napoleón va a Egipto y se descubre la piedra Rosetta y se pueden descifrar los jeroglíficos, nadie sabía nada de la civilización antigua de los egipcios. Había desaparecido cualquier referencia, primero por el cristianismo y luego por el islam, que borraba todo lo que podía porque se consideraban que esos dioses eran demonios y había que acabar con ellos. Pero fíjense qué curioso, una de las deidades más importantes de Egipto es el buey Apis, que muchas veces es de oro. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que aquellos cansados de seguir a Yahvé, que no lo habían visto, aunque deberían estar bastante impresionados si habían visto todo aquello, pues, bueno, pues ellos dudan. ¿Y qué hacen? Vuelven a los dioses de Egipto, es decir, hacen un becerro de oro, pero ahora entendemos lo que es. Pero hasta que no se descubre la egiptología, no se tenía ni la más remota idea. Es decir, todo eso se podía haber considerado que era una cosa fabulosa, mítica, porque no había ni referencia a la civilización antigua de los faraones. Y ahora, pues, esto nos encaja. Pero todavía hay otra cosa más rara y más sorprendente. En esa zona que está en el monte del nuevo Sinaí, o del Sinaí este que teóricamente es auténtico, en toda la parte baja hay un montón de piedras donde tienen grabados que son claramente de hebreo antiguo. Qué curioso, en Arabia Saudita, de hebreo antiguo, e incluso cosas tan sorprendentes como una menorá, que vemos en la foto superior derecha, o un becerro en la foto inferior derecha. Arrea. Pues eso es bastante sorprendente, ¿no? A mí luego me lo parece. Todo esto parece coincidir, pero es que además hay una serie de... bueno, esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente o en la siguiente, pero no adelantemos. ¿Uno se imagina que en Arabia Saudita hay marcas de este tipo? Pues oye, parece que esto sea el sitio donde hubo la orgía aquella de todos celebrando al buey Apis, ¿no? Esto es un puro detalle, pero entre el monte Sinaí y Jerusalén pues existe la misma longitud y la distancia no es mucha. En línea recta hubieran podido llegar a Jerusalén enseguida, pero a pesar de ello, aunque según dice el Éxodo, pues Dios les hizo dar muchas vueltas y tardaron 40 años en recorrer el desierto. 40 años, ya saben ustedes que el 40 sí que está aceptado por todo el mundo, que las cifras en el Antiguo Testamento son simbólicas, por eso lo de 40 días, 40 años, hay muchos 40, pero 40 significa una cantidad de tiempo considerable, ¿no? No hay que tomárselo al pie de la letra. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo pediría? Pues que todo el mundo cogiera y se fuera directamente a excavar toda esa zona a ver qué encontramos, porque es que, vamos, o sea, a simple vista se ven cosas que no tendrían que estar allí y que hacen allí. Bueno, pero esta zona está llena de residuos arqueológicos, pero está vallada, como digo, esto Arabia Saudita, repito, no quiere saber nada de que los judíos vayan allí a investigar y menos los cristianos tampoco, ¿no? O sea, entonces toda esa zona pone peligro, sitio arqueológico. ¿Arqueológico de qué? Entonces, claro, es decir, los de Arabia Saudita están reconociendo que eso puede tener que ver con la Biblia. Entonces lo que han hecho es prohibirlo, o sea, nadie puede pasar por allí. Hay una enorme piedra que podría ser
o sea, un montón de piedras que podía ser un altar, que los nativos llaman del becerro de oro, nada menos, porque los nativos consideran que sí, aquí es donde se produjo esto era el monte Sinaí. Los de Arabia Saudita lo tienen claro a nivel popular, pero a nivel oficial en absoluto. Y restos de 12 estelas, que es lo que dice también el Éxodo. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Bueno, a mí esto me parece apasionante, no sé ustedes, a mí me parece apasionante, es decir, porque esto no habíamos oído hablar nunca nada de ello. Y ya digo, si buscan ustedes el verdadero monte Sinaí o el cruce del Mar Rojo en YouTube, van a ver que hay varios vídeos de gente que ha estado actualmente, ¿no? Entonces, pero curiosamente, claro, esto es una teoría no probada, porque como no se ha investigado, pero claro, una cosa es que no haya... que no se puedan sacar conclusiones definitivas, pero tampoco se pueden negar las evidencias, ¿no? Bueno, pues yo creo que era suficientemente interesante como para decir, ¿habrá una base bastante más real de lo que nos estamos planteando? Bueno, y luego sigue el Éxodo diciendo que Moisés vio cómo debía ser el arca y cómo debía ser el culto y cómo debía ser todo. Es decir, dice en el Éxodo 25:40, Dios le dice a Moisés, fíjate y hazlo conforme el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Es decir, la realización del Arca de la Alianza y luego del templo, que es primero el tabernáculo, pues se realiza de acuerdo con instrucciones muy concretas y que Moisés ha visto. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? No lo sabemos, pero, o sea, sabemos lo que dice, pero es sorprendente. O sea, ¿quién le estaba mostrando a Moisés qué y por qué tenía que seguir unas instrucciones tan concretas? Y las instrucciones que son espectaculares, porque, como he dicho, realizar el Arca de la Alianza en pleno desierto y con gente que no era especializada en esta materia, pues es una cosa prácticamente imposible de llevar a cabo. Pero lo hicieron, ¿no? Los israelitas ahora eran un pueblo nómada, es decir, se dedicaban a construir y estaban acostumbrados a realizar trabajos con piedras y adobe, pero no estaban especializados en obras de realización exquisita como tenía que ser pues la orfebrería y todo esto, ¿no? Entonces carecían además de los más elementales medios técnicos para hacerlo. Pero el Éxodo dice que Dios proveyó 2 artesanos especializados. Uno, a ver si soy capaz de decir los nombres porque son complicaditos. Bezalel, de la tribu de Judá, especializado en orfebrería, grabado, tallado y engarce de piedras preciosas. Y el otro, Aholiab, de la tribu de Dan, especializado en bordados y tejidos. Bueno, menos mal que entre tanta gente había 2 que podían enseñar a los demás. Y dice que estaban capacitados con talentos sobrenaturales, es decir, tenían la capacidad como para hacer esto, ¿no? Entonces, Bezalel, imbuido del Espíritu de Dios, con talento para diseñar y ejecutar toda clase de artesanía artística, pues empieza a enseñar y crea una escuela. Tenían 40 años para dar vueltas, pues efectivamente podían hacerlo perfectamente. Y los israelitas debieron aprender muy rápido porque fueron tomando... haciéndose especialistas en orfebrería de oro, plata y bronce y otros desempeños artísticos. Y pues salvaron, según dice el Éxodo, imposibilidades, bueno, o sea, dificultades insalvables, ¿no? También consiguieron las herramientas necesarias, etc. Pero las instrucciones eran realmente, vamos, leoninas, o sea, que es una cosa, es decir, ¿cómo Dios pide una cosa tan difícil? Bueno, pues lo consiguieron, ¿no? Porque dentro de las instrucciones concretas se dice que el arca debía ser realizada con madera de acacia. La madera de acacia es perfecta para esto, es una madera prácticamente que no se corrompe de ninguna manera, o sea, ni se llena de gusanos, ni nada de esto, ni de carcoma, ni nada de esto. Es decir, una especialmente resistente y muy adecuada para construir. Pero a ver tú cómo encuentras un montón de acacias en el desierto, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que lo hicieron y consiguieron hacer la armazón tanto del Arca de la Alianza como veremos en la próxima charla, todo el templo, porque se hicieron un templo portátil que, bueno, es decir, realmente es una obra impresionante, ¿no? Dice el Éxodo, Dios le dice a Moisés, harás un arca de madera de acacia de 1,25 metros de largo por 75 centímetros de ancho y otros tantos de alto. Bueno, en esta traducción han pasado los codos a centímetros. En la próxima charla, la fuente que he visto habla de codos todo el rato. Y entonces, bueno, pues encima no tenemos claro cuáles eran los codos exactamente.
si eran 54 centímetros o más o menos, pero algunos dicen 44, otros 54, con lo cual puede haber un pequeño salto de cifras. Lo digo porque, bueno, pues aquí han decidido directamente, esta es la traducción de la Conferencia Episcopal, donde nos quitan toda, en vez de poner a pie de página, esto mediría tanto en centímetros, pues meten en el texto los centímetros y quedan tan panchos, pero evidentemente esto no puede ser así, ¿no? Es decir, hay que entender que lo han adaptado, ¿no? Lo han adaptado. Pero es que no solamente la madera de acacia que era difícil, sino que además necesitaban una gran cantidad de oro y otros artículos, por ejemplo, oro, plata y bronce, púrpura violácea, roja y escarlata, lino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón y maderas de acacia, aceite para la lámpara, aromas para el óleo de la unción y para el incienso perfumado, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, que es el traje del sumo sacerdote, y el pectoral. Bueno, pues nada menos. O sea, esto para un programa de televisión consiga usted 40.000 cosas en 10 segundos, ¿no? Es bastante sorprendente. ¿Y cómo es posible que lo consiguieron? Pues lo consiguieron porque dice el Éxodo, curiosamente, dijo el Señor, haré que este pueblo alcance el favor de los egipcios, de modo que cuando partáis no salgáis con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la dueña de su casa objeto de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Es decir, según el Éxodo, salieron pertrechados de todo tipo de cosas, hasta el punto de que dice que Moisés llegó un momento que dijo, ya para de traer oro, porque tenemos más que de sobra, ¿no? Es decir, que el propio Moisés tuvo que frenar las aportaciones. ¿Y también los tejidos y ropas adecuadas? Pues también. Los egipcios les entregaron todo tipo de tejidos para que se los llevaran. O sea, estaban tan hartos de las plagas que dijeron, os vais como queráis, pero largaos de aquí, ¿no? Estaban un poquito moscas. Y algunas ropas y tejidos tenían que ser de alto valor. Y especialmente, pues porque tendrían que proceder de funcionarios reales o cosas así. Porque la púrpura violácea era más cara que el oro. Es decir, destacan por su valor este tejido, porque para realizar el tabernáculo había que alojar el arca en una zona que tuviera unos telones de púrpura violácea. Y bueno, pues es que para conseguir el teñido de esa púrpura se necesitaban miles de moluscos. Es decir, para 1 gramo de tintura para teñir de púrpura requería miles de moluscos. O sea, era una cosa imposible de conseguir. Bueno, pues tenían telas de ese tipo que les habían dado los egipcios. Pero la cosa era también complicada, porque la acacia, ya digo, es un árbol muy especial, pero bueno, podían conseguirla y de hecho la consiguieron. Hicieron la estructura del arca y del tabernáculo con madera de acacia. Pero luego había que recubrirla de oro por dentro y por fuera. Y eso suponía que había que hacer... la estructura debía estar tapada con unas, ¿cómo se llama esto? Con unas láminas de oro para recubrirlo totalmente, ¿no? Bueno, pero es que fundir oro en el desierto no es nada fácil, porque el oro funde a 1000 grados. Y eso no lo haces con una fogata. Tenían que haber construido una serie de hornos y era necesario que hubiera alguien especializado en fundir oro para que se pudiera hacer eso. Afortunadamente había que reducir todas las joyas que tenían a materia prima, es decir, simplemente a un bloque de oro. Y luego es verdad que el oro es fácil, es maleable y se puede golpear y hacer una lámina fina, pero no tan fina como para que se rompiera. Tenía que tener el grosor adecuado, pero tenía que ser lo suficientemente fina como para que se pudiera recubrir todo lo que era la talla de lo que se había hecho del Arca de la Alianza. Y no era una cosa baladí, es decir, era una obra que tenía que ser digna de Dios, nada menos. Entonces, bueno, y luego encima la tapa, o sea, claro, era una caja y tenía una tapa que era una pieza excepcional, que era todo de oro puro, tallado, que era lo que se llama el propiciatorio, una pieza excepcional. Un propiciatorio que estaba recubierto de oro macizo. Es curioso y sorprendente porque, claro, se supone que en el Deuteronomio se dice no harás ninguna figura de nada que esté en el cielo o en la tierra, pero resulta que Dios mismo le dice a Moisés que ponga 2 ángeles con las alas enfrentadas, o sea, prácticamente así. Entonces, las alas formaban una especie de triángulo y debajo de las alas y encima de la tapa
eso era donde los judíos entendían que ahí estaba la Shekinah, es decir, la presencia de Dios. Y ese era el sitio donde, lo veremos en la tercera charla, cuando vemos el Yom Kippur, donde se tiraba la sangre del chivo expiatorio y del becerro rojo, donde se habían volcado todos los pecados del pueblo de Israel y del sumo sacerdote, y al contacto con la divinidad los pecados eran perdonados. Es curioso porque no entendemos, porque claro, como ahora la gente no sabe nada del Antiguo Testamento ni nada del Nuevo tampoco, pues cuando dice San Pablo que el sacrificio de Cristo es un sacrificio propiciatorio, lo que se está refiriendo es a eso, es decir, que el derramamiento de la sangre de Cristo como nuevo cordero que quita el pecado del mundo, lo que hace es que al estar en contacto con los pecadores, limpia con su sangre, precisamente de su sangre desaparecen los pecados, ¿no? Pues esto es fundamental para entender el Nuevo Testamento, pero claro, si no te enteras lo que dice el Antiguo Testamento, no te vas a enterar de nada. Bueno, pues dice el Señor: fabricarás también un propiciatorio de oro puro de 1,25 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Harás 2 querubines cincelados en oro para los 2 extremos del propiciatorio. O sea, que en definitiva resulta que el arca medía 1,25 metros más o menos por 75 por 75 de alto. Y debía pesar unos 150 kilos, nada menos. O sea, una cosa como muy normal para ir trasladando por el desierto, ¿no? O sea, de verdad, es que dices, caray, es que nos lo pones complicado, ¿eh? Porque vamos, o sea, podría ser una cosa un poquito más sencillita, pues no. Pero claro, el tema es, ¿qué era el arca? Porque estas instrucciones tan concretas, haz un querubín para un extremo y otro para el otro, cada uno arrancará de un extremo del propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, o sea, la tapa, y estarán uno frente a otro mirando el centro del propiciatorio. Bueno, pues hay quien considera, claro, o sea, aquí ya digo, hay diversas opiniones. Los que siguen al pie de la letra del Éxodo dicen, pues esto es porque Dios quería y punto. Hay otros que dicen, bueno, pues esto podía ser un condensador, por lo que vamos a decir después. Podía ser claro, si fueron los ovnis, pues está claro que estaban diciéndole a Moisés cómo tenía que hacer un instrumento que era realmente un instrumento de alta tecnología. Pero claro, ya digo, ven, cuando cambiamos de registro ya es posible. O sea, si es Dios, uy, ¿cómo va a ser Dios el que diga esto? Pero si es un ovni, pues oye, pues puede ser. Entonces, esto es lo que nos pasa, es que es nuestra mentalidad que es así. Bueno, lo que está claro es que el arca no era un elemento decorativo ni un amuleto, porque ahora vamos a ver primero el contenido, que son 2 minutos, pero luego cómo funcionaba el arca, porque es muy raro todo lo que se dice de ella, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que tenía dentro del Arca de la Alianza? Pues dentro del Arca de la Alianza había 3 cosas que se correspondían a 3 objetos milagrosos recogidos durante la estancia del desierto. En primer lugar, eran 3 cosas. Primero, las tablas de la ley, es decir, las tablas donde estaban los 10 mandamientos. Por eso el arca era el arca del pacto, porque ahí estaban los 10 mandamientos que eran el pacto de Dios con los israelitas, ¿no? Y las tablas de que la ley había escrito con su propio dedo, pero evidentemente las segundas, porque las primeras las carga Moisés cuando ve el nivel de realización del pacto, ¿no?, entre el pueblo, ¿no? Se las carga. Pero claro, es evidente que eso fue así porque dice el Éxodo: el Señor dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra como las primeras y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que tú rompiste. En fin, y no digo nada. O sea, esas que te cargaste tú. Bueno, lo cual tiene su gracia, pero bueno, es decir, estaban las segundas tablas de la ley. En segundo lugar estaba la vara de Aarón. Esto es una cosa que yo no he aprendido en mi vida, hasta que me he vuelto a leer eso y he aprendido cosas. La vara de Aarón era el símbolo del poder sacerdotal del hermano de Moisés. Ya hemos visto que Dios le dice que Moisés dice que él no es capaz de hablar y tal, y entonces dice, pues que hable tu hermano Aarón por ti. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues vamos a leerlo. Dice, y habló Yahvé a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, o sea, cada uno de las 12 tribus. Y escribirás el nombre de cada uno sobre una vara, sobre su vara. Bueno, pues cuando los israelitas pusieron en duda la autoridad de Aarón, se produjo un milagro que la corroboró, porque la vara de Aarón floreció y produjo almendras en 24 horas. Toma.
Las otras 11 varas no, como es normal, vamos, o sea, eso es bastante, ¿no? Bueno, pero fíjense qué curioso, yo me acabo de dar cuenta de que lo de la vara florida es de donde sacan los apócrifos la vara florida de San José. Exactamente, es decir, como la confirmación de Dios de que ese era el hombre elegido. Qué curioso, o sea, nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Bueno, y dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras en 24 horas. Realmente espectacular. Y luego la tercera cosa que había, una porción del maná. El Señor dijo a Moisés, mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi instrucción o no. Y evidentemente no guardaron la instrucción, porque eso es así. Los seres humanos somos un poco melones. Entonces, bueno, pues, ¿de qué se alimentaban durante el tiempo que estaban en el desierto? Bueno, pues no solamente tenían agua en determinados sitios que conocía Moisés, sino que también recogían el maná, que era como una especie de rocío que se materializaba al amanecer y les daba alimento. Curiosamente, el maná no se podía mantener más allá de 24 horas. De hecho, eso es lo que pasó. Es decir, dice el Éxodo, Moisés les dijo que nadie guarde para mañana, mas no hicieron caso a Moisés, como es natural, sino que algunos guardaron para el día siguiente, pero salieron gusanos que lo echaron a perder. El maná, por tanto, como no lo metieras en un refrigerador que no había, pues se estropeaba. Pero curiosamente, más adelante Moisés le dijo a Aarón, coge un recipiente, mete en él una ración de maná y ponlo ante el Señor, que se conserve para las generaciones futuras. Y lo que dicen en el Antiguo Testamento es que existía el maná mucho más allá de 24 horas, sino años. Es decir, que estaba dentro del Arca de la Alianza. Bueno, curioso. Bien, estamos dándonos cuenta de que el Arca de la Alianza era un objeto insólito. Pero es que las instrucciones eran también sobre cómo se tenía que tocar o cómo se tenía que transportar. O mejor dicho, estaba totalmente prohibido tocar el arca. Por eso lo de que decir, les pegaba una descarga eléctrica, pues ya veremos, ¿no? Transportar el arca no solamente era un protocolo, se tenía que transportar siguiendo instrucciones muy claras. Había unas anillas y a través de las cuales pasaban unas varas, unos varales, que no se retiraban, de tal manera que no se tocaba nunca el arca, sino que se levantaba con los varales. Y solo podían transportarla los levitas que estaban entrenados en ello, ¿no? Y eso es lo que hacían. Entonces iban por el desierto con el Arca de la Alianza. Lo que pasa es que no iba así como esta foto, que es una foto hecha por la IA, y entonces coloca a los transportadores donde no tocan, porque tenía que ser 4 y no 2 en medio y 1 detrás. Pero bueno, eso son cosas que hace la IA, que de vez en cuando se inventa cosas. Bueno, entonces estaba claro que lo que quedaba esto es que era un objeto donde estaba la presencia de Dios que iba con ellos. Y el arca tenía que ser cubierta con 3 capas. La tercera, de color azul, representaba la presencia de Dios. Por eso, históricamente, los sagrarios, que son una referencia al Arca de la Alianza también, donde está el pan del cielo, pues iban cubiertos y se ponía una tela, que ahora, pues después del concilio, pues se decidió quitar todo sin saber lo que estaban quitando, me da a mí la sensación, para simplificar. Entonces, bueno, pues tenemos un caso absolutamente insólito que nos puede mostrar que el Arca de la Alianza era un objeto rarísimo. Dice, esto ya está en el primer libro de Crónicas, dice David, el rey David, cuando van a trasladarse a Jerusalén ya definitivamente, dice, nos traeremos el arca de nuestro Dios, ya que desde el tiempo de Saúl no nos hemos preocupado de ella. O sea que les había acompañado ante el desierto, la habían dejado en un sitio y se habían olvidado un poco del arca de la alianza, lo cual es sorprendente. Pero dice, pusieron el arca de Dios en un carro nuevo, grave error, y la sacaron de la casa de Abinadab, al que le había tocado guardarla. Y iban conduciendo el carro Uzá y Ahió. David y los israelitas iban danzando delante de Dios con todo entusiasmo. Estos son los salmos donde David va todo emocionado delante del arca dando saltitos. Y al llegar a la era de Kidón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano para sujetar el arca. Y entonces dice el cronista, se encendió la ira del Señor contra Uzá, le hirió por haber alargado la mano hacia el arca y murió allí mismo
delante de todos. Es decir, algo absolutamente insólito. Es decir, intenta evitar que el arca caiga, pero la toca. Y entonces se murió. Es decir, le dio una descarga eléctrica. ¿Qué pasó allí? No tenemos ni idea, pero algo debió pasar, porque está constatado que David se quedó estupefacto de lo que había visto, ¿no? Dice, claro, los racionalistas, como digo, consideran que esto era una estructura metálica, que tenía que ser algo raro, que tenía que tener unas instrucciones, en fin. Y los que siguen a los ovnis dicen, pues esto, claro, pues era lo lógico que pasara, porque estaba prohibido que la tocaran. Lo que está claro es que fue un hecho extraordinario a la vista de todo el pueblo. Y dice el libro de Crónicas, David se enojó porque el Señor había arremetido contra Uzá, y se llamó aquel sitio Pérez de Uzá, que no tengo ni idea de por qué se llama así, pero seguro que traducido al hebreo pues significará algo así como el lugar donde murió Uzá. Y aquel día David temió a Dios, lógico, y dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? A lo mejor que no. Así que no la trasladó a su casa. Entonces, desde luego, a partir de ese momento nunca más se volvió a trasladar el arca, pues como si fuera un objeto, pues eso, como un souvenir, ¿no? Y cuando David se construyó un palacio en la ciudad de David, o sea, eso es una redundancia, pero es en Jerusalén, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Claro, esto dará lugar a que luego el propio David diga, bueno, yo vivo en un palacio y el Señor en una tienda, eso es un poquito raro. Entonces decide construir un templo, pero eso lo veremos en la próxima charla. Entonces, dice, luego ordenó, nadie transporte el arca de Dios a no ser los levitas, pues el Señor los ha elegido para transportar el arca del Señor y servirlo perpetuamente. Bueno, ¿y para qué utilizaban el arca? Y este es el último punto, y luego ya pasamos al epílogo. Entonces, pues la verdad es que el arca funcionaba más como un arma de guerra, aunque también tenía un sentido litúrgico, que se lo veremos sobre todo en la tercera charla. Por esto eso es un ciclo. Entonces, evidentemente era un arma de guerra porque la presencia del arca en una batalla infundía valor a los israelitas, sobre todo porque iban tocando las trompetas los sacerdotes, y eso pues siempre anima, ¿no? Y la presencia del arca pues causaba terror en los enemigos, porque eso no se hacía. Entonces, estos van a la batalla tocando tambores, tocando trompetas, o sea, debía ser algo espectacular. Un caso especialmente significativo es cuando el arca sirvió para que se cayeran las murallas de Jericó, y ocurrió en la ciudad más antigua del mundo. Jericó es un sitio muy interesante. Yo recuerdo una de las visitas que hicimos, que íbamos con un arqueólogo además de nuestro equipo de investigación del Centro Español de Tecnología, que había sido nada menos que el que excavó el Calvario. Y efectivamente el padre Florentino Díez, que era un español de una enorme importancia, pero que como era español no lo conocemos nadie en España, como es normal y natural, porque eso sí somos nosotros. Y pues el padre Florentino Díez nos dijo que, dice, probablemente Jericó es la ciudad que se conoce más antigua del mundo, porque tiene unos 5.000 años de antigüedad. Y se calcula que ha habido 9 Jericós, es decir, una encima de otra o en muy poquita distancia. Bueno, lo que dice el Antiguo Testamento es que Dios ordenó que circunvalasen la ciudad, y evidentemente llevado por los levitas y tocando trompetas, etc. Y de repente, pues el séptimo día las murallas cayeron, y por la brecha de la muralla entraron y tomaron la ciudad. Bueno, hubo un tiempo en que se discutía si en el siglo XV a.C., había murallas o no había murallas, porque se habían encontrado murallas de distintos tipos. Lo último que he sabido es que sí se han encontrado murallas, lo que estábamos diciendo. La ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia, porque luego sigues investigando y puedes encontrar otros hechos que no habías conocido antes. Entonces, que hay que cambiar todo lo que has dicho antes. Bueno, o sea, que no haya prueba en un momento determinado no quiere decir que no se llegue a conseguir después. Pero lo que dicen los arqueólogos es que las murallas habían caído hacia afuera, lo cual es muy raro, porque si tú tomas una muralla, tiras las piedras hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, esto hay quien dice que es bastante llamativo. Bueno, pues ahí lo dejo. Luego, en otra ocasión, otra de las cosas que relata el Antiguo Testamento es que en un momento determinado los israelitas volvieron a olvidarse del arca,
que la trataron como si fuera un amuleto y no la portadora de la presencia de Dios, y resulta que se la capturaron los filisteos. Y los filisteos dijeron, trofeo de guerra, nos la llevamos a nuestra casa. ¿Y qué pasó? Pues que durante el cautiverio del arca, en poder de los filisteos, fue una cantidad de desgracias incontenibles, ¿no? Es decir, se produjo enfermedad, muerte, pánico entre ellos, sus dioses se derribaban, en fin, una serie de cosas bastante llamativas, hasta el punto de que los filisteos dijeron, menudo regalo envenenado, la pusieron en una carreta y dijeron, ale, a casa. Y los toros la llevaron, sin estar previamente adiestrados, la llevaron hasta el territorio de Israel. Bueno, como digo, David ya estaba asentado, después ya asentado en Jerusalén, pues el arca termina en Jerusalén y ya no sale más de allí, que se sepa, porque ahora veremos el epílogo, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ya no volvió a salir de Jerusalén, y David se planteó, efectivamente le daba mala conciencia que él estuviera en un palacio y el arca en una tienda, ¿no? Y quiso construir un templo en Jerusalén. De esto hablaremos en la charla siguiente. Pero Dios le dijo que ni hablar, que él había derramado mucha sangre y que no tenía un pasado demasiado digno como para que él fuera el que hiciera el templo, y que lo haría su hijo Salomón. Y efectivamente Salomón fue el que hizo el templo y el que le dio el emplazamiento definitivo del arca. Pero repito, eso lo veremos en su momento, en la charla siguiente. Y bueno, y en la siguiente, en la tercera, veremos cómo el arca se utilizaba durante el tiempo en el que estuvo el templo de Salomón como un elemento fundamental del Yom Kippur, que era una de las, bueno, no, era la principal fiesta que se realizaba en el templo de Jerusalén, y era pues eso, la fiesta del Yom Kippur, que significa de la gran cubrición o del gran perdón, ¿no? Bueno, o sea, el arca, por tanto, es un objeto extrañísimo que no sabemos muy bien qué era, pero desde luego los prodigios que se dicen que producía pues son sorprendentes. Algo debió producir, porque ya digo que todo esto dejó una huella indeleble dentro de la religión del Antiguo Testamento, ¿no? Pero en fin, ya cada uno que piense lo que quiera. De momento lo que hemos hecho es repasar qué era el Arca de la Alianza, y yo creo que por lo menos hemos aprendido algo. Y espero que hayamos aprendido algo también sobre el Éxodo, porque es algo que, ya digo, nadie consideraba que fuera, bueno, nadie, algunos sí, pero casi solo los integristas que se creen a pie juntillas todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero bueno, el hecho de que se encuentren cosas que nos hagan dudar de que esto sea un mito, pues a mí me deja con la necesidad de contarlo, porque ya digo, yo no lo había oído nunca, pero ahora mismo en Internet se pueden conseguir muchas cosas, verdades y mentiras, pero las fotos no están manipuladas y además han sido comprobadas, y hemos visto en documentales gente que lo dice y que te enseña los sitios, o sea, eso es un testimonio bastante importante. Bien, y simplemente como epílogo, pues vamos a decir, ¿y qué ocurrió con el arca, no? ¿Qué ocurrió con el arca de la alianza? Bueno, pues hay un misterio dentro de otro misterio, porque ¿qué ocurrió? Bueno, pues que en el año 586 a.C., o sea, en el siglo VI a.C., se produce otro hecho fundamental para el pueblo de Israel, que es la deportación a Babilonia. Reinaba el rey Nabucodonosor en Babilonia, y fue la deportación a Babilonia de los judíos, ¿no? Entonces, el templo de Salomón fue completamente destruido, y los babilonios pues acabaron con ese templo que había hecho Salomón, del que hablaremos en la próxima charla, pero cuando se adentraron en su interior, que es donde tenía que estar, en el Sancta Sanctorum, o sea, en el lugar santísimo, dentro del templo, en la parte más profunda, pues en su interior no estaba el arca y no había ni rastro de ella. Entonces, este paradero del arca es un verdadero misterio, no se sabe qué pasó con ella. Es uno de los misterios de la antigüedad no resueltos. No hay constancia de lo que pasó y, de hecho, pues han surgido 4 hipótesis que yo simplemente voy a enunciar. Primera hipótesis, bueno, fue destruido el templo, pues también fue destruida el arca. Pero esto no encaja, porque el arca era un trofeo que se podía exhibir, y para Nabucodonosor y para los babilonios era un hecho un tanto a su favor, ¿no? Hemos conseguido el arca de la alianza de los judíos, nada menos. Entonces, pues era una forma de demostrar el poderío de Nabucodonosor. Y además tenemos constancia de que
Los babilonios catalogaban minuciosamente todas las piezas que formaban parte de los botines que realizaban y no hay ninguna referencia del arca. O sea, no solamente el Antiguo Testamento nos dice que el arca no estaba, sino que no tenemos ninguna constancia externa. O sea, ¿qué pasó con el arca? No tenemos ni la más remota idea. Primera hipótesis, por tanto, que hubiera sido destruida, pero es menos creíble que ninguna otra. Segunda hipótesis, esta es la que más visos tiene. Como veremos en la próxima charla, cuando se construye el templo se construye sobre una montaña, ¿no? Y entonces hay que hacer una serie de pasadizos para regularizar el emplazamiento. O sea, la explanada del templo, que hoy día todavía se conserva, pues tiene debajo necesariamente pasadizos. Entonces, esa segunda hipótesis es la de que se habría escondido en el propio templo, pero en un escondite subterráneo. Y según esto, habrían sido los sacerdotes los que habrían ocultado el arca en el monte del templo. Y es verdad que en el año 1981 se descubrió uno de los túneles bajo la explanada del templo, pero, lógicamente, claro, es que la explanada del templo es un problema gordo, porque los musulmanes que tienen la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de Omar encima no quieren para nada que entren los judíos allí y lo reivindiquen. De hecho, saben ustedes que una de las últimas intifadas que hubo fue cuando Ariel Sharon manifiestamente se metió en la explanada del templo y dijo, pues yo me paseo por aquí porque me sale del pirri. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se organizó una gorda durante un montón de tiempo. Entonces, ¿es posible que haya debajo del templo algunos escondites subterráneos? Pues es posible, pero está totalmente vedado que se realice ninguna actividad arqueológica ahí. Estamos otra vez como veíamos en el monte Sinaí, que no se puede estudiar. Tercera hipótesis. Los etíopes dicen que la tienen ellos. Es decir, según esta hipótesis, un descendiente de Salomón y de la reina de Saba se habría llevado el arca de la alianza a Aksum, en Etiopía, Aksum. Y está en una iglesia subterránea que se llama Santa María de Sion. Es verdad que aquí hay un guardián que dedica toda su vida a... Hay alguien que no ha hecho caso y no ha apagado la musiquita de esto. Ese falta personal. Bueno, entonces existe un guardián que dedica toda su vida a la custodia del arca. Es el único que puede verla, por tanto no la ha visto nadie. Pero permanece célibe y no tiene ningún tipo... O sea, se mete allí y ya no vuelve a salir nunca más. O sea, este guardián, pues no sabemos nada de él, pero se van sustituyendo. Es decir, cuando llega el tiempo, por ejemplo, podía ser uno, no sé, esto no es una foto real, pero bueno, es la IA que hace estas cosas. Entonces, cuando llega el momento, el anciano que se ha pasado toda su vida allí cuidando el arca, coge a un chico joven que sacrificará toda su vida para sustituir al anciano guardián. Y ahí estamos, pero como nadie ha entrado, no sabemos si hay algo o no lo sabemos. Y luego la hipótesis cuarta, que es la que coge Indiana Jones, es decir, es que el arca habría sido hallada y requisada en el siglo XX. La búsqueda de objetos sagrados es verdad que fue muy popular en el siglo XX cuando empezaron a haber estudios arqueológicos precisamente para buscar la antigüedad o la realidad de los objetos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y es cierto que pues habría gente que se dedicó a buscar objetos de la antigüedad, ¿no? Hay un boom de esto. Como digo, esta es el que recoge la película de Indiana Jones, que si ustedes han visto todo el ciclo, se supone que son búsquedas de objetos que han sido requisados por los nazis. Sabemos que los nazis buscaron el Arca de la Alianza, como buscaron el Santo Grial, o como lo buscaron en Montserrat, nada menos. Y, o sea, porque pensaban que Montsalvat era Montserrat y se equivocaron un poquito porque estaba en Valencia y no lo sabían. Pero, bueno, lo cierto es que esa es otra hipótesis. Esto se ha encontrado, lo tiene alguien guardada en algún sitio. Pero claro, eso tampoco lo puedes corroborar. Entonces, de las cuatro hipótesis, pues cada uno puede quedarse con la que quiera. Lo ideal sería que se sacaran estas cosas y se estudiaran, pero lo vemos difícil, porque como hemos visto, donde estaba el templo de Salomón, ahora lo que existe es una mezquita, que por cierto es muy bonita. En otros viajes del CES entramos, ahora ya no se puede entrar, ni siquiera, yo creo, no sé si te dejan subir a la explanada del templo, pero está claro que, en fin, es una mezquita que es una preciosidad porque está hecha al estilo bizantino, sin imágenes, pero con unos mosaicos muy bonitos, y donde se ve la piedra que está allí, que es el sitio donde el sacrificio de Isaac. Aunque los musulmanes dicen que es el sacrificio de Ismael, pequeño detalle que
no entiendo por qué. O sea, porque claro, el Antiguo Testamento está escrito pues 1000 años antes que el Corán. Pero dice, no, es que fue el sacrificio de Ismael. ¿Y eso por qué? Porque lo dice el Corán. Ah, bueno, pues lo dice el Corán, ya no hay nada más que decir. Pero vamos, toda la vida, o sea, durante 1000 años se pensó que era el sacrificio de, no de Ismael, sino del otro, de Jacob. Bueno, entonces, en definitiva, que no podemos salir de dudas. Es decir, para los judíos han solucionado el problema de que haya una guerra a muerte total con los musulmanes, diciendo que nadie puede subir a la explanada del templo, porque como no sabían dónde estaba el Sancta Sanctorum, igual lo profanaban, lo cual es una falacia, porque entonces, ¿qué prefieres? ¿Que lo profanen los judíos o que lo profanen los musulmanes? Pues una bobada, o sea, pero bueno, el caso es que han solucionado el problema diciendo nadie suba, y los musulmanes han dicho lo mismo, pues nadie suba. Y entonces esto por lo menos no es un casus belli, que sería una guerra a muerte, porque las guerras de religión suelen ser las peores en ese sentido, porque se toca la fibra más sensible de la gente. Bueno, entonces... un posible conflicto religioso impide que se estudie si está o no está el Arca de la Alianza. De todas maneras, no deja de ser sorprendente que desapareciera sin dejar el más mínimo rastro. Y eso es justo lo que vamos a hacer nosotros, porque hemos llegado al final, ¿no? Es decir, que aquí nos quedamos en el principio de la primera de 3 charlas. Pues gracias por su atención y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues todavía tenemos algunos minutitos.